Después de sostener la hoja arrugada con el aviso de desalojo, la dejé caer y observé cómo se deslizaba lentamente hacia el pulido suelo de madera. Al leer aquellas palabras sin alma, sentí como la indignación crecía dentro de mí, haciéndome hervir la sangre. Tu presencia en la propiedad ya no es deseada. Desocupa en 30 días o se tomarán acciones legales. Ni siquiera se tomaron la molestia de poner un nombre, solo unas frías instrucciones mecanografiadas sobre el membrete de mi suegra. Después de 12 años en este hogar, me encontraba frente a la posibilidad de ser expulsada como si fuera basura olvidada. Negué con la cabeza, deseando que fuera solo una pesadilla, pero las letras negras sobre el papel se mantenían firmes. Sin duda, Casilda estaba detrás de esto. Desde que me casé con su hijo Leandro hace 5 años, nunca ocultó su rechazo hacia mí. Según ella, yo era demasiado sencilla, demasiado común, y lo que es peor, incapaz de darle nietos. La ira me inundó al pensar que Leandro podría estar involucrado en este vil plan para sacarme de mi propia casa. El hombre que amaba me había traicionado de la forma más cruel. Recordé los últimos meses, la distancia creciente entre nosotros, sus largas horas de trabajo, las llamadas telefónicas que cortaba bruscamente cuando yo aparecía. Todo comenzaba a encajar de manera terrible. Me desplomé en el suelo frío, mientras mi gato Dante se acercaba, preocupado por la tormenta emocional que me envolvía. Acaricié su lomo, buscando consuelo en su ronroneo. Al menos contaba con Dante, a diferencia de mi esposo traidor y su maliciosa madre. Mientras reflexionaba, los recuerdos de los 12 años vividos en esta casa me abrumaban. Leandro entregándome las llaves con orgullo, los días de verano junto a la piscina, las noches de invierno acurrucados junto al fuego. ¿Habían sido solo ilusiones? ¿Mi matrimonio con Leandro fue una farsa desde el principio? Las paredes de mi hogar ahora parecían las barreras de una jaula dorada, encerrándome en un papel que ya no desempeñaba. La señora de la casa, la dueña de este hogar, esos títulos me habían sido arrebatados, dejándome como una ocupante no deseada. Todo lo que había construido, mi hogar, mi matrimonio, mis sueños de formar una familia, todo se asentaba sobre arenas movedizas. Ahora me hundía en un abismo de dolor, traición y desesperación. Con paso tembloroso, me levanté, evadiendo los gestos de preocupación de Dante, y caminé por los pasillos vacíos hacia mi habitación, enfrentándome a la realidad con una mezcla de miedo y determinación. Era el momento de enfrentar lo que venía, de reconstruirme. Aunque el futuro se presentaba incierto, sabía que debía encontrar la fuerza para empezar de nuevo, quizás no como la señora de esta mansión, pero sí como la dueña de mi destino. Los olores todavía se aferraban al ambiente, la colonia amaderada de Leandro, el gel de menta para el cabello que aplicaba cada mañana sin falta. Pero, por primera vez, esos aromas me llenaban de amargura en lugar de ternura. Me dejé caer sobre la enorme cama con dosel, cuyo lujoso edredón de repente me pareció excesivo y ostentoso. Debí haberme dado cuenta de que un matrimonio basado más en conveniencias que en pasión nunca resistiría el paso del tiempo. Leandro buscaba una esposa elegante y presentable para acallar las quejas de su madre, Casilda, y yo buscaba seguridad económica después de que mi primer matrimonio me dejara en bancarrota. En teoría, éramos el complemento perfecto, pero los lazos matrimoniales requieren de confianza, comunicación, compromiso, elementos que brillaban por su ausencia en mi relación con Leandro. Con determinación, empecé a vaciar los cajones del tocador, sin preocuparme por el estrépito. Que sintieran el impacto de sus acciones insensibles. Moví de un manotazo las pilas de ropa cuidadosamente planchada, sin tomarme el tiempo de doblarlas de nuevo. Mis dedos encontraron el falso fondo que había instalado hace años en uno de los cajones. Al abrirlo, saqué el pendrive escondido. Si Leandro pensaba deshacerse de mí tan fácilmente, estaba muy equivocado. Llevaba conmigo esta póliza de seguro. Desperté sobresaltada, desconcertada por el entorno no familiar.
En lugar de la amplia cama que compartía con Leandro, me encontraba en un incómodo sofá-cama en mi pequeño departamento alquilado. Los eventos del día anterior volvieron a mi mente, el enfrentamiento con Leandro sobre mi desalojo, mi empaque furioso, sus excusas sobre dificultades económicas. Le espeté que el dinero parecía abundar lo suficiente como para que él pudiera costear un lujoso nuevo apartamento para su amante. El rostro de Leandro palideció. ¿Cómo? ¿Quién te? Balbuceó. Me enteré por mis propios medios, contesté. ¿Creías que no me daría cuenta de los 10,000 pesos mensuales que desaparecían de nuestras cuentas? Leandro pasó una mano por su cabello, evitando mi mirada furiosa. Belinda, te juro que no significaba nada para mí, fue solo un error, intentó explicar. Ahorra tus excusas, le corté, apretando los puños para contener el impulso de abofetearlo. Esto no se trata de ella, sino de cómo me mentiste, traicionaste nuestros votos y me engañaste. Sin mirar atrás, lo dejé lidiando con los transportistas. Mi salida fue dramáticamente satisfactoria, pero la sensación de triunfo pronto dio paso a un dolor y enojo profundos. Me levanté con dificultad del incómodo sofá, lamentando la actividad frenética del día anterior. Al menos la tarjeta de crédito de Leandro había sido útil para amueblar este deprimente apartamento. Esperaba que la factura de 5,000 pesos le diera un buen golpe. Alimenté a Dante casi sin pensar, sumida en oscuras reflexiones. ¿Cómo pude haberme perdido todas las señales estos últimos meses? Pensándolo bien, era dolorosamente obvio, las largas horas de trabajo de Leandro, su constante distracción. Cada vez que pasaba junto al estudio cerrado, al que ahora tenía prohibido el acceso, un escalofrío recorría mi espalda. En la prisa de empacar ayer, se me olvidó recoger mi portátil, escondido allí. Murmurando una maldición, tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta. Parecía que me esperaba otro viaje indeseado al lugar de la traición. Quizás, en el proceso, rompería algo valioso por accidente. 20 minutos más tarde, me encontraba frente a las imponentes puertas de hierro forjado que marcaban la entrada a lo que solía ser mi hogar. Miré con amargura las lujosas puertas dobles y las columnas que las flanqueaban, pensando en lo ilusa que había sido al creer que pertenecía detrás de esos muros dorados. Con determinación, me encaminé por el largo sendero, preparándome para otro enfrentamiento. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Casilda me miró con desdén. Pensé que había quedado claro que ya no eres bienvenida aquí, dijo con frialdad. Detrás de su falda de diseñador y su blusa de seda, vi maletas apiladas en el vestíbulo. Mis ojos se estrecharon. ¿Te vas a algún lado, Casilda? Eso no es asunto tuyo. Dime qué quieres y luego, por favor, vete. Cruzando los brazos, respondí, necesito recoger unos objetos personales del estudio, solo será un momento. Por encima de su hombro, noté a Leandro bajando por la escalera curva, con su usual elegancia algo disminuida. Su traje estaba arrugado y su rostro, hinchado y cansado, pero cualquier pizca de simpatía que pudiera haber sentido permanecía sepultada. Él había elegido traicionar nuestro matrimonio, ahora debía enfrentar las consecuencias. Deja que recoja sus cosas, mamá, dijo Leandro con cansancio, evitando mi mirada acosadora. Mejor evitar otro espectáculo. Casilda resopló molesta, pero se quedó obstinadamente en la entrada. Suspirando, me abrí paso a su lado, su sorpresa ofendida resonando detrás de mí mientras avanzaba por el pasillo hacia el estudio cerrado. Con dedos temblorosos, introduje la llave en la cerradura con un gesto de vindicación. Como esperaba, el estudio estaba completamente desordenado, papeles por todos lados, cajones abiertos de forma caótica y rastros de mis pertenencias perdidas esparcidas por el suelo. Encontré mi portátil debajo de una silla y rápidamente lo guardé en mi bolsa. Al darme la vuelta para irme, algo me detuvo. La vista caótica, las maletas de Casilda empacadas,
sugerían una realidad mucho más sombría. Dando vueltas al estudio, me di cuenta de detalles que me habían pasado por alto en mi frenesí de empacar. Estados de cuenta bancarios y facturas sin abrir cubrían el suelo junto con recibos de joyerías lujosas. Mis instintos de investigadora, que había dejado de lado desde mis días como abogada de divorcios, se activaron. Al revisar meticulosamente la maraña de documentos, se desveló una narrativa impactante: gastos excesivos más allá de nuestras posibilidades, solicitudes desesperadas y rechazadas de tarjetas de crédito, advertencias finales de embargo por parte del banco. Apoyándome hacia atrás, luché por asimilar esta nueva realidad, además de la traición del día anterior. Las revelaciones fueron devastadoras. Leandro no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que su irresponsabilidad financiera nos había hundido en la ruina sin que yo lo supiera. No era de extrañar que Casilda estuviera tan ansiosa por echarme de su palacio de ensueño. Abrazando las pruebas incriminatorias contra mi pecho, salí del estudio decidida. Leandro y Casilda me habían usado como una marioneta en su teatro de manipulaciones, pero esa función había terminado. Esta víctima había encontrado su voz y iban a pagar por sus actos. Armada con las pruebas en mi bolso, caminé hacia la puerta principal, con la furia justiciera corriendo por mis venas. Leandro y Casilda me habían tratado como a un peón desechable durante demasiado tiempo. Era momento de que su odiosa red de mentiras se derrumbara. Casilda intentó bloquearme el paso, sus uñas afiladas se clavaron en mi antebrazo. ¿A dónde crees que vas con esos documentos tan privados, siseó? Me liberé bruscamente, encarándola con firmeza. Primero, no vuelvas a tocarme. Segundo, esos registros privados dejaron de serlo cuando usaron mi nombre para adquirir préstamos enormes. Voy a llevarme estas pruebas y contactaré a mi abogado de divorcios. Leandro se acercó, sus ojos cansados se abrieron de par en par por el pánico. Belinda, por favor, seamos razonables. Solo estamos pasando por un problema temporal de liquidez, eso es todo. Mi madre ya está haciendo arreglos para solucionarlo. Sus palabras solo avivaron más mi enfado. Así que saquear mis cuentas personales sin mi consentimiento y acumular deudas secretas en tarjetas de crédito es solo un pequeño problema para ti, respondí con amargura. Vi las solicitudes rechazadas y las notificaciones finales de embargo, Leandro. Tus mentiras terminan aquí. Leandro se puso pálido, mientras que los labios pintados de Casilda se tensaban en una línea dura, sus ojos pequeños lanzaban dardos. Casi me río al ver cómo la imponente ave de rapiña parecía una gallina desplumada con sus plumas alborotadas. Realmente no entiendes la gravedad de la situación, dijo Casilda con dureza. Mi hijo está al borde de la ruina financiera. ¿Realmente es necesario arrastrar nuestro nombre por el lodo solo para satisfacer una fantasía de venganza? La ira ardiente me recorrió. Esta mujer se atrevía a insinuar que yo inventaría un crimen financiero solo por venganza. Antes de que pudiera responder, continuó aferrándose a Leandro junto a su pecho huesudo. Todo lo que mi hijo hizo fue tratar de mantener un estilo de vida del que tú disfrutaste durante años. ¿Y cómo le pagas esa generosidad? Exponiendo sus errores comprensibles para derribarnos a todos por despecho. Leandro se soltó suavemente de su agarre. Belinda tiene derecho a estar molesta, mamá, dijo con cansancio, todavía evitando mirarme a los ojos. Debería haber sido honesto sobre nuestra situación desde el principio. Crucé los brazos, inmutable ante su muestra de responsabilidad tardía. Bueno, ya es demasiado tarde para eso. Voy a contactar a mi abogado esta tarde para solicitar el divorcio y no dudaré en presentar pruebas de fraude. La mano huesuda de Casilda se llevó a la garganta. La escena cambió dramáticamente mientras Leandro se desplomaba contra la pared. A pesar de todas sus pretensiones de poder y control, un atisbo de consecuencias los tenía temblando en sus caros zapatos de cuero italiano. Patético.
Di un paso adelante hasta que solo unos centímetros me separaban de los ojos descontrolados de Casilda. Aquí tienes tus opciones, le dije con firmeza. Puedes impugnar el divorcio y forzar que estas pruebas se hagan públicas, destruyendo lo que queda de tu nombre y fortuna familiar. O puedes firmar los documentos, proporcionándome un acuerdo razonable, y rezar para que yo tenga clemencia y me mantenga en silencio. Me alejé, el sonido de mis tacones resonando en los pulidos pisos. Antes de salir por la puerta principal, me detuve sin mirar atrás. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. La pesada puerta de roble se cerró tras de mí con un aire de finalidad. Me deslicé detrás del volante de mi coche, las manos temblando mientras arrancaba el motor. Ahora que la adrenalina se desvanecía, la gravedad de lo ocurrido me golpeaba. Había enfrentado a mi engañoso esposo y a mi manipuladora suegra de frente, y en lugar de comportarme como la víctima que esperaban, había tomado el control y dictado los términos para el futuro. Ya no más agachar la cabeza ni encogerme para encajar en sus retorcidas expectativas. La alfombra sobre la que habían pisoteado tan alegremente exigía respeto. Mientras atravesaba las imponentes puertas hacia la tranquila calle suburbana, alcancé a ver el peludo rostro de Dante asomándose por la ventana trasera. Un extraño sentimiento me pellizcó detrás de los párpados. Me sequé las lágrimas mientras aceleraba por la arbolada carretera. ¿Cómo había podido dejar a mi fiel compañero, mi única fuente de consuelo durante muchas noches solitarias, solo con esos monstruos? ¿Qué tipo de guardiana abandona a su indefenso menino así? Mis manos apretaron el volante con suficiente fuerza como para hacerme dudar. Segunda adivinanza. Habría mucho tiempo para arrepentirse más tarde, ¿verdad? Ahora necesitaba concentrarme y seguir el plan. Envolvería mis asuntos rápidamente y eficientemente antes de liberarnos a ambos de esta situación tóxica. Pronto, el dulce Dante y yo estaríamos lejos, comenzando de nuevo en un lugar donde nadie conociera nuestros nombres, solo una mujer y su gato contra el mundo. Aterrador, sí, pero cualquier cosa parecía mejor que quedarse atrapada en esta red retorcida de traición y mentiras. Habían pasado 2 semanas desde que salí furiosa del antro de mentiras de Leandro y Casilda. En ese tiempo, reservé 2 boletos de solo ida lejos de esta ciudad y su superficial escena social, a algún lugar donde pudiera reinventarme sin ojos críticos siguiendo cada uno de mis movimientos. El divorcio avanzaba rápidamente ahora que Leandro había cedido a mis demandas, tal vez esperando que mostrara clemencia si se portaba bien. Pero no albergaba ninguna compasión equivocada por el hombre que me había engañado y utilizado durante años. Sus ruegos por otra oportunidad ahora sonaban huecos cuando reflexionaba sobre todas las noches en las que lloré preguntándome qué hice mal, por qué no podía quedar embarazada. No. Las excusas de Leandro ya no me afectaban. A pesar de todo el esfuerzo, no pude evitar sentir una cierta satisfacción al ver el imperio de falsedades de Leandro desmoronarse. Mis aportes financieros y conexiones sociales habían sido cruciales, y sin ellos, los negocios de Leandro se desvanecieron ante la mirada escrutadora de los inversores, que notaron discrepancias en la contabilidad. Casilda, su maquinadora madre, fue expulsada del Consejo de Administración, perdiendo así su trono de poder que tanto había disfrutado, siempre poniendo las ganancias por delante de la ética. Ahora, con sus trapos sucios expuestos al aire como viejas sábanas mohosas, el apellido Jennings solo lograba atraer miradas escépticas y chismes susurrados en lugar de envidia. Bien merecido, que los carroñeros y lobos se cernieran sobre ellos. Ellos mismos habían tejido este lecho de ruinas. El día antes de mi partida, me encontré pasando, sin mucha gana, por el cul-de-sac que alguna vez condujo a esa magnífica casa de mentiras. Una satisfacción sombría me inundó al ver las imponentes puertas de hierro forjado, ahora bloqueadas por avisos de desalojo en lugar de jardines lujosos. Pero, al acercarme más, vi a una mujer mayor sola, con su maleta, marcando frenéticamente un número en la acera. Al girarse,
la reconocí instantáneamente. La otrora imponente presencia de Casilda se había reducido a una cáscara frágil y derrotada de lo que fue. Su arrogancia había caído junto con el imperio financiero del que tanto se jactaba. Una punzada de incomodidad me recorrió el pecho, pero la reprimí rápidamente. No le debía nada a esa mujer, mucho menos mi piedad o simpatía. Su propia ambición despiadada la había llevado a este punto. Tenía la intención de seguir mi camino, dejando a Casilda rodeada por las ruinas de todo lo que sus maquinaciones habían construido. Pero Dante maulló fuerte, mirándome con ojos suplicantes. Maldiciéndome por mi corazón blando, me detuve al lado de la acera y bajé la ventanilla del pasajero. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aún reticente a mostrar afecto a pesar de su situación. Casilda se sobresaltó al oír mi voz, pero se compuso rápidamente. Tuvimos que desalojar para que el banco pudiera hacer inventario para la subasta, explicó con rigidez. Suspiré, viendo que incluso ahora le costaba pedir ayuda directamente. ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Sus dedos jugueteaban con su llamativo anillo de boda, los diamantes impresionantes ahora parecían extravagantes y excesivos. Supuestamente me quedaría con mi primo Gerardo por el momento, pero parece que su hospitalidad ha llegado a su fin. Mi expresión se endureció. Incluso su propia familia estaba harta de lidiar con las consecuencias de sus manipulaciones. Y Leandro, claramente, no estaba presente para ocuparse de los desastres que su madre había dejado atrás. Otro maullido impaciente de Dante me convenció. Pon tu maleta en la parte trasera, junto a Dante. Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres otra solución. La sorpresa se dibujó en el rostro de Casilda. Es un gesto inesperado después de, bueno, todo. Me encogí de hombros, sin ganas de revolver el pasado. De todos modos, me voy de la ciudad mañana. Considéranos compañeras de cuarto temporales. Dejé en el aire el marco de tiempo implícito de 24 horas o menos. Al observar el estacionamiento, Casilda no pudo ocultar su desagrado ante la pintura descascarada y las tejas faltantes. Tiene un encanto rústico, dijo con poco convencimiento antes de seguirme hacia el interior. Me dediqué a servir comida para Dante, que rápidamente mostró afecto por nuestra nueva invitada. Mientras tanto, Casilda se quedó de pie, incómoda, antes de sentarse en el extremo del sofá. Nuestra cercanía forzada se sentía genuina después de más de una década de mutua indiferencia. Más tarde, mientras picoteábamos restos de comida a domicilio, los esfuerzos por mantener una conversación educada dieron paso a reflexiones sinceras sobre el futuro, tal vez impulsadas por la botella de vino que encontré. Descubrí que Casilda soñaba con enseñar música algún día. Yo, por mi parte, compartí mi anhelo de mudarme a algún lugar cálido y soleado, alejada del círculo social elitista, para dedicarme a la jardinería. Durante unas horas extrañas, simplemente éramos dos almas tratando de dar sentido a los escombros de la vida, dejando de lado la historia de heridas y rencillas entre nosotras. Pero el vino se agotó eventualmente, al igual que nuestra camaradería forzada, y al prepararnos para dormir, la incertidumbre del mañana volvió a pesarnos como un lastre. Me desperté sobresaltada la mañana siguiente, olvidando momentáneamente la presencia de mi huésped inesperada. El aroma del café recién hecho me llevó a la pequeña cocina, donde Casilda estaba parada, rígida junto a la vieja estufa, con mechones de cabello gris escapándose de su peinado normalmente impecable. Espero que no te importe que haya tomado la libertad de preparar el desayuno, dijo con incertidumbre. Me encogí de hombros, aceptando la taza ofrecida. Gracias, yo no soy muy buena cocinando de todos modos. Comimos yogurt y granola en un silencio incómodo mientras reflexionaba sobre esta situación surrealista. Ayer, Casilda era una icónica socialité, hoy estaba humillada y a la deriva, refugiándose en mi modesto alquiler. El destino ciertamente amaba los giros poéticos, la reina altiva destronada y dependiente de una princesa que había despreciado durante años.
No podía negar sentir un leve regocijo al ver a Casilda con su Chanel arrugado del día anterior, frunciendo el ceño ante los anticuados electrodomésticos color aguacate. Despejé los platos con brusquedad, ansiosa por escapar de esta extraña familiaridad. Casilda permaneció en la mesa, mordiéndose el labio. ¿Has pensado en que vendrá después? Sus palabras no dichas pesaban entre nosotras. ¿Después de que ella se fuera de aquí? ¿Después de que me mudara para comenzar de nuevo? ¿Después de que la guillotina final del divorcio me separara de la única vida que había conocido durante 12 años? Froté los platos con más fuerza, evitando su mirada penetrante mientras fingía fascinación por un trozo de huevo pegado. La verdad era que resistía activamente la idea de mirar demasiado lejos por el solitario camino de la soltería que se extendía ante mí. A pesar de todo, un dolor intenso me apretaba el corazón al imaginar nunca más ver la sonrisa torcida de Leandro por la mañana o escuchar su canto desafinado en la ducha. A través de la traición y el engaño, partes de mí aún se aferraban al reconfortante refugio de nosotros. Claro, no podía confesar estos sentimientos vulnerables a Casilda. Carraspeando, me giré para enfrentarla con firmeza. Con una convicción forzada, compartí que tenía un vuelo reservado hacia Arizona para más tarde ese día. Una vez allí, empezaría a buscar trabajo para poder costearme un lugar pequeño, solo para mí y para Dante. Mi voz se quebró ligeramente al mencionar nuestros nombres. Eventualmente, quizás intente volver a salir con alguien, pero por ahora, me basta con vivir de manera sencilla, lejos de personas tóxicas. Esperaba que Casilda se contrajera ante mi indirecta, pero en cambio, sus ojos se suavizaron con algo que parecía extrañamente empatía. El futuro suele ser más incierto de lo que anticipamos con nuestros mejores planes, dijo lentamente. Tal vez, si hubiera adoptado tu apertura a las posibilidades inesperadas hace años, las cosas habrían resultado bastante diferentes. Levanté una ceja escéptica, segura de que esto era un intento transparente por disminuir su culpabilidad, pero Casilda continuó con una mano en alto. No me debes nada, menos una audiencia para mis arrepentimientos. Basta decir que el orgullo y el miedo a la vulnerabilidad me cegaron a lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde. Desvió la mirada, parpadeando rápidamente mientras yo me movía incómodamente. Me había preparado para enfrentarme una vez más a la indiferencia altiva de Casilda, solo para ser sorprendida por esta muestra de humildad. Con hesitación, rompí el silencio, planteando una pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué me tomaste tanta antipatía desde el principio? Intenté todo para ganarme tu aprobación y hacer a Leandro feliz. Mi voz se quebró patéticamente en su nombre. Tanto por la indiferencia. Casilda pareció encogerse y por primera vez, vislumbré atisbos de una pesada carga que oprimía su postura erguida. Representabas calor, espontaneidad, sinceridad, todo lo que perdí hace tiempo en mi búsqueda por la imagen de la familia perfecta. Miró hacia la ventana deslucida en lugar de inspirarme a reconectar con la alegría de vivir. Tu vitalidad solo magnificaba mi propia soledad, así que busqué disminuir lo que envidiaba. Su confesión conmovedora se posó entre nosotras con el peso de un guante lanzado, inesperado pero imposible de ignorar. Me dejé caer lentamente en una silla chirriante, hombros caídos, demasiado exhausta para siquiera sentir enojo por tantos años desperdiciados encadenada a sus inseguridades y juicios distorsionados. Quizás sintiendo mi fatiga, Casilda tocó ligeramente mi hombro. El pasado no puede alterarse, pero el futuro nos espera, sea lo que elijamos llevar adelante o dejar atrás. Con esa observación enigmática, se retiró discretamente al baño, dándome espacio para procesar esta revelación tardía. A través de la ventana deslucida, vislumbré mi coche, lleno con dos vidas arrojadas juntas al azar, buscando solo distancia de las ruinas de la experiencia. Reuniendo coraje, susurré una promesa, una vida que aún podía enderezar. Cerré con finalidad mi maleta abultada, revisando la habitación por si acaso quedaba algún objeto olvidado.
Hoy era un final, el cierre de un capítulo lleno de traición, desamor y, finalmente, empoderamiento. Pronto, Casilda y yo nos separaríamos en el aeropuerto para embarcarnos en futuros inciertos que ya no involucraban a los tóxicos hombres Jennings. Se acomodó con elegancia en el desgastado sofá, aunque su atuendo, normalmente impecable, estaba arrugado tras una noche en el incómodo sofá-cama. Dudé, sintiendo que debería decir algo, pero incierta de nuestra relación después de la conversación emocional de la noche anterior. Antes de que el incómodo silencio se extendiera demasiado, mi teléfono celular se iluminó con la cara de Leandro, aún conflictuada por ver su sonrisa todos los días en mis fotos. Silencié la llamada, no le debía nada más, especialmente en mi último día en este pueblo maldito. Deja adivinar, otra súplica patética para reconciliarse, preguntó Casilda con sequedad. Cuando asentí brevemente, su expresión se endureció. Claramente las consecuencias de su comportamiento despreciable aún no habían calado en su cabeza si creía que dulces palabras podrían borrar el pasado. Me irrité ligeramente ante su crítica. El engaño de Leandro no anulaba más de una década juntos, cuando aún a veces pensaba en él como mi pareja en lugar de mi casi ex. Captando mi vacilación, Casilda se inclinó hacia adelante, los ojos llameantes. Belinda, escúchame bien. Hombres como Leandro nunca cambian. Simplemente encuentran nuevas víctimas una vez que la actual finalmente se resiste a ser usada y engañada. Mereces algo mucho mejor y no permitiré que desperdicies este nuevo comienzo por un anhelo mal colocado por un hombre incapaz de valorar tu hermoso espíritu. Su pasión me sacudió. Casilda despreciaba la vulnerabilidad, prefiriendo manipular los escenarios desde las sombras. Esta muestra de fervor revelaba vislumbres de la protectora materna que mantenía enterrada bajo ambición y control. Viendo calor emanar de alguien a quien había considerado durante mucho tiempo una villana fría me conmovió y desconcertó. En lugar de lidiar con sentimientos complejos, me erguí con decisión y tomé mi maleta. Deberíamos irnos. Aún necesito dejarte en el aeropuerto. El viaje transcurrió rápidamente mientras evitábamos deliberadamente temas sensibles o planes futuros, pero al llegar a la bulliciosa acera del terminal, la melancolía aún impregnaba el espacio confinado. Nuestros caminos probablemente nunca se cruzarían de nuevo después de hoy. La nostalgia brilló brevemente por las amigas que podríamos haber sido en circunstancias diferentes antes de reprimirla. No tenía sentido ahogarse en que hubiera pasado si. Salí y saqué su pequeña maleta del asiento trasero, enfrentándonos directamente por probablemente última vez. Ecos del pasado flotaban entre nosotras. Años de rivalidad y resentimiento ahora se desvanecían ante el agotamiento y el arrepentimiento a la luz del presente. Sorprendiéndonos a ambas, di un paso adelante y abracé brevemente el frágil cuerpo de Casilda, sintiendo sus afiladas clavículas bajo mis palmas. Ella correspondió el abrazo con fuerza por un instante antes de enderezarse con firmeza. Sus labios temblaban ligeramente con una inclinación de cabeza muda que transmitía volúmenes. Luego, caminó con paso decidido hacia las puertas corredizas sin mirar atrás. Observando su partida, exhalé lentamente, sintiéndome inesperadamente más ligera y extrañamente en paz. La antigua ave de rapiña había enfrentado su merecido ajuste de cuentas. A pesar de ser una mujer quebrada avanzando con cautela hacia un futuro incierto, ahora me sentía liberada de las antiguas ataduras del perfeccionismo. Me quedé unos momentos más en el automóvil detenido, observando sin realmente ver a través de las transitadas calles. Luego, Dante maulló insistentemente desde su transportín, sacándome de mis pensamientos atribulados. Nuestra nueva vida nos aguardaba, lejos de este lugar de fantasmas y sombras. Tras dejar a Dante en la zona especial de hospedaje para mascotas, con instrucciones de cuidado personalizadas estrictas, me dirigí hacia las concurridas colas de seguridad, pero apenas 20 pasos más adelante, unos conocidos zapatos pulidos aparecieron en mi visión periférica. Me detuve abruptamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo se atrevía a emboscarme aquí?
cuando había dejado claras mis intenciones de no tener contacto? Me giré lentamente para enfrentarme a Leandro, sintiendo una satisfacción salvaje al ver su compostura innata tambalearse bajo mi intensa mirada. Las semanas posteriores a mi partida claramente habían pasado factura. Su traje de Armani colgaba flojamente de su cuerpo demacrado y la barba incipiente salpicaba su mandíbula normalmente lisa, pero me blindé firmemente detrás de amargos recuerdos de sus traiciones crueles. Erguida con firmeza, lo esquivé sin decir una palabra, negándome a ceder ante este enfrentamiento o ser manipulada nuevamente por sus excusas y lugares comunes. Sin embargo, su mano capturó suavemente mi muñeca, deteniendo mi impulso furioso. Belinda, por favor, espera. Sé que no me debes nada después de cómo actué, pero lo que tuvimos una vez significó demasiado como para terminar así, amargamente, sin un cierre. Solo escúchame y luego aceptaré cualquier decisión que tomes. Vacilé, su dignidad simple contrastaba fuertemente con las negaciones anteriores. Notando mi hesitación, Leandro nos guió suavemente hacia una zona de espera vacía. Su familiar aroma terroso me distrajo brevemente antes de que me diera cuenta de que me inclinaba instintivamente hacia él. No más autoengaños. Lo escucharía, pero el príncipe de antaño había perdido para siempre el privilegio de mi confianza. Con renuencia, me senté frente a él, crucé los brazos y esperé. Leandro jugueteaba con su alianza de plata, reuniendo valor bajo mi mirada expectante. Cuando el silencio se volvió insoportable, lo insté impacientemente. Bueno, insististe en esta intrusión, así que habla. Pasó una mano por su cabello prematuramente gris. Mereces conocer toda la verdad sobre ella, sobre todo. Mis uñas marcaban crescents en mis palmas. Las heridas aún estaban tan frescas que incluso su pronombre se sentía como jugo de limón en mis heridas abiertas, resaltando mi patética incapacidad de seguir adelante. Notando mi fragilidad persistente, los ojos de Leandro se suavizaron. Belinda, ella nunca importó, no como tú. Fue solo una conquista estúpida para sentirme joven de nuevo, con demasiado alcohol y atenciones halagadoras. Lo interrumpí bruscamente. Tu absurda crisis de mediana edad no justifica la elección deliberada de la infidelidad. Desperdiciaste años preciosos que no podemos recuperar. Mi voz se quebró en la última palabra. Tienes toda la razón, nada justifica lo que hice. Leandro me miraba suplicante, pero lo más difícil de admitir ha sido enfrentar la razón subyacente. Esta temeridad resultaba tan seductora, tomó un suspiro entrecortado. Me aterrorizaba realmente estar ahí para ti emocionalmente después del último aborto espontáneo. Era más fácil escapar en noches tardías en bares en lugar de luchar con la sensación de ser un fracaso como tu esposo. Una simpatía no deseada picó mi conciencia al escuchar la profundidad de sus demonios privados antes de que apretara la mandíbula con firmeza. Su debilidad no eximía la profunda traición que había causado. Notando que aún no había ganado el derecho a mi absolución, Leandro se inclinó hacia adelante con urgencia. Ese día que colapsaste en el vestíbulo, ignoré 10 mensajes desesperados de Rodolfo para escaparme con ella. ¿Qué clase de hombre abandona a su esposa inconsciente y sangrando? Sus anchos hombros temblaban con una emoción vulnerable y rara. La aventura terminó esa misma noche, una vez que la culpa superó la emoción de una escapatoria pretendida. Pero, como un cobarde, simplemente me aferré más a los secretos en lugar de confesar. A pesar de mí, las lágrimas calientes recorrieron mi rostro ante la imagen desgarradora. Al ver mi angustia, extendió cautelosamente una mano tentativa. Cuando no me alejé, envolvió mis dedos helados con calidez consoladora. Belinda Jennings, has sido mi ancla firme a través de trabajos perdidos, muertes familiares, todo. Destruí todo lo bueno por mi propia debilidad al fallarte y ninguna palabra podrá sanar ese dolor. Apretó mis manos suavemente, mirándome a los ojos con una sinceridad desgarradora. Solo necesitaba que supieras tu valor inconmensurable antes de que nuestros caminos se separen definitivamente.
Miré sin ver más allá de su hombro, luchando desesperadamente por mantener en pie las defensas derrumbadas ante este ataque tierno. Pero Leandro malinterpretó mi silencio y se retiró apresuradamente. Perdona mi egoísmo al retenerte más tiempo. Te deseo toda la alegría y paz que mereces en adelante. Se dispuso a levantarse antes de que se diera al impulso magnético que había resistido durante interminables semanas de soledad y agarré su muñeca sin palabras. Nuestras manos unidas hablaban de fantasmas persistentes, no completamente exorcizados, a pesar de las intenciones decididas de alejarnos enteros y sanados. Ven conmigo a almorzar antes de mi vuelo, susurré tímidamente. Ambos podríamos usar la compañía. Sus ojos se iluminaron con notas de esperanza irreprimible que traicioneramente se enredaron en mi corazón cansado. Deambulamos lentamente a través de terminales estridentemente iluminados con las manos unidas laxamente. La intimidad familiar, tanto reconfortante como punzante después de tantas noches de ahogarme en lágrimas de ira en mi almohada. Mientras nos deteníamos en este tranquilo ojo de la tormenta de separación, me atreví a reconocer cuán perfectamente encajaban aún nuestras manos, aunque solo fuera por unos momentos robados más. Pero al cruzar la bulliciosa sala de salidas, la realidad se impuso mientras mi terminal parpadeaba insistentemente en la pantalla de arriba. Me detuve con renuencia, aferrándome a estos últimos granos de un antes que se desvanecía para siempre. Con una fuerza que nos sorprendió a ambos, lo abracé ferozmente, transmitiendo sin palabras los ecos de dolor por sueños destrozados y un perdón aún en proceso. La construcción de sus labios rozó mi cabello, aterrizando tan ligero como una bendición. Camina hacia adelante con esperanza, susurró Leandro, los ojos sospechosamente brillantes. Dio un paso atrás y levantó la mano en un silencio adiós. Avancé con firmeza hacia la puerta de embarque sin mirar atrás, pero cuando los motores del avión rugieron al encenderse, presioné mi palma contra la ventana, imaginando su silueta firme esperando abajo hasta que la distancia nos convirtió en extraños una vez más. Observé a través de la ventana polvorienta del autobús cómo el desierto de California se desplegaba, revelando vistas salpicadas de saguaros bajo cielos cerúleos. El sol ardiente del estado dorado se estaba poniendo detrás de picos rojizos. Sonreí suavemente, sintiendo posibilidades revoloteando dentro de mí como aquellas resistentes flores silvestres que vi cubriendo el costado de la carretera, esquivando apenas la desolación marrón. Este Greyhound desgastado estaba a millas de distancia de la ilusión privilegiada de mi vida anterior, cuando las escapadas de fin de semana espontáneas significaban reservar una lujosa suite en un resort con la tarjeta negra de Leandro, en lugar de dormitar erguida en asientos de vinilo rasgados con manchas cuestionables. Sin embargo, nunca me había sentido más libre que con el viento soplando a través de ventanas agrietadas mientras abrazaba una postal gastada con un listado de apartamentos marcado apresuradamente. El anuncio que había memorizado obsesivamente era para una acogedora casita de una habitación en las afueras de Tucson, respaldada por bosques de saguaros y senderos soleados. Afrontando el alquiler mensual de $750 requeriría depender de los pagos de manutención conyugal de Leandro por un tiempo más, hasta que encontrara un trabajo estable. Sabía, sin preguntar, que Casilda se estaba arreglando con botes salvavidas temporales similares, cualquier acuerdo que nuestros abogados hubieran conseguido del antiguo Imperio Jennings. El orgullo tendría que lidiar con las necesidades por ahora. Mi liberación impulsiva de una seguridad tóxica tenía que trascender la toma de decisiones basada en el miedo. Me negaba a conformarme con trabajos sin significado solo por el cheque de pago. Ansiaba espacio para redescubrir mis pasiones. A medida que el autobús abarrotado navegaba por las estrechas calles polvorientas del centro de Tucson después del anochecer, miré hacia afuera buscando puntos de referencia familiares del listado en línea. Mi mirada ansiosa pronto avistó el árbol de roble tallado justo delante, marcando mi destino. Rápidamente jalé mis desgastadas maletas hacia abajo, incomodando a los pasajeros somnolientos. Recogiendo un dante maullante. Le murmuré emocionada mientras bajábamos a la acera agrietada,
inhalando el aire perfumado de creosota y salvia. El roble tallado prometido se erguía orgulloso entre dos casas adobe bajas, fusionándose con el desierto mismo. Mi nuevo vecino mantenía un acogedor carillón de viento artesanal colgando de ramas nudosas que tintineaba alegremente con la brisa cálida. Más adelante, las luces aún ardían acogedoramente en ventanas bajas mientras las familias terminaban las cenas, risas lejanas y ladridos de perros resonando a través del barrio adormilado. Extrayendo coraje de tal domesticidad cálida, me dirigí hacia el pequeño dúplex amarillo mostaza escondido en la parte trasera, con flores desbordando de barriles oxidados flanqueando la entrada. La puerta turquesa de mi nueva casera, Josefina, se abrió al sonido del grava crujiente bajo mis pasos. Su rostro, marcado por las arrugas y curtido por el sol, se iluminó con una sonrisa acogedora. Ramilletes de lavanda seca entretejidos en sus finas trenzas caían sobre su blusa campesina descolorida mientras me envolvía en un abrazo inesperado, impregnado del dulce aroma de la salvia y la harina de maíz. Belinda, qué maravilloso que hayas llegado sana y salva, querida. No seas tímida ahora, entra, entra. Tengo tu unidad lista para ti y los tuyos. Su voz melodiosa resonaba con ecos del suroeste multicultural mientras levantaba a Dante y le hacía ruiditos. Mis hombros tensos se relajaron ante su cariño espontáneo y, en menos de 15 minutos, todas mis pertenencias terrenales estaban acogedoramente acomodadas en el amueblado apartamento de una habitación, que daba a unos arbustos fragantes floreciendo, llenos de pájaros. Josefina mostró orgullosa el horno brillante y el refrigerador burbujeante que había adquirido de segunda mano pensando especialmente en mí, antes de llenar mis manos con tamales caseros y despedirse con otro abrazo fuerte. Solo en este pequeño refugio, la emoción me invadió mientras me hundía en el sofá acolchado, mirando sin ver las paredes de un azul intenso y las vibrantes pinturas que las adornaban. Después de tantos años existiendo con elegancia en la sombra fría de Casilda, finalmente estaba en casa, en un lugar que se sentía completamente mío, donde podía fomentar el crecimiento en lugar de minimizarme para obtener aprobación. No me molesté en contener las lágrimas de gratitud, dejé que fluyeran libremente para limpiar viejas heridas, permitiendo que algo fresco y resistente echara raíces. Incluso la cara de Leandro, sonriendo desde el marco de la mesa de noche, ya no constreñía mi corazón como antes. Simplemente un recordatorio agridulce de que las estaciones cambian, pero la esencia de quienes somos permanece si cultivamos la verdad dentro de nosotros. Acurrucada bajo una manta, observando la luna ascender con Dante ronroneando suavemente a mi lado, hice un voto en silencio. Nunca más permitiría que nadie dictara mi valor o potencial. Finalmente estaba eligiendo vivir, en lugar de simplemente sobrevivir. Abrazar la evolución desordenada de la vida en mis propios términos, con los brazos abiertos de par en par. Los desconocidos de mañana ya no provocan miedo, sino anticipación, floreciendo brillantemente como esas flores silvestres del desierto que se atreven a brotar frente a la adversidad. Esta noche, simplemente descansé en mi decisión de prosperar libremente bajo los cielos ilimitados del oeste, lista para saludar un nuevo amanecer.